Bueno, bienvenidos a nuestro podcast literario presentado por Fabricia, Albi y su servidora Hazy. Hoy vamos a estar hablando una vez más sobre lo que es el microrrelato y en un cuento de Rubén Darío. Bueno, empezaremos, como hay quien dice, adentrándonos en la psicología del personaje del cuento, El nacimiento de Cole, de Rubén. Vamos a explorar la mente del jardinero y su obsesión por la col, así como el profundo simbolismo detrás de esta planta en la historia. Bueno, para entrar un poco en contexto, le voy a dar un pequeño resumen de qué es lo que trata esta historia. Y esta trata sobre un jardinero obsesionado con el crecimiento de una col en su jardín, que parece ser que es una flor. A medida que la planta crece, el jardinero se vuelve cada vez más dedicado, cuidándola con esmero y alegrándose por cada nuevo brote. Sin embargo, la obsesión del jardinero llega a tal extremo que descuida otras áreas de su vida, incluso ignorando las otras flores que tiene su jardín. Bueno, ya al final, cuando la cola alcanza su plenitud, el jardinero la cosecha y la lleva aparentemente a una exhibición que tenía, donde es alabada por su tamaño y su belleza. Bueno, ya en lo último lo que dice es que, sin embargo, una vez que la col es retirada de su entorno natural, comienza a marchitarse, perdiendo su esplendor y vitalidad. Bueno, ya para iniciar este podcast, ¿qué ustedes piensan? ¿Cómo describen al jardinero y con relación a la col, Fabricia? Bueno, Hazy, desde mi punto de vista, el jardinero es un personaje solitario y dedicado, cuya vida gira en torno al cuidado de su jardín y particularmente de la col. Su obsesión por esta planta es evidente en su constante atención y cuidado, incluso llegando al extremo de aislarla del resto de las plantas. Parece encontrar un profundo significado en su relación con la col, como si fuera su razón de ser. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Fabricia. La Okay. obsesión del jardinero por la col es muy notable y parece que esta planta tiene un significado un tanto profundo para él. La col no es solo una planta, es su jardín, sino que representa algo más. Puede simbolizar algo como la vida y la esperanza, o incluso la obsesión misma del jardinero por encontrar significado en su existencia. Bueno, yo creo que esa planta para él lo que significa es como la esperanza de algo. Bueno, ya para variar un poco, me gustaría saber qué piensan de la forma en que Rubén Darío utiliza, bueno, en este microrelato, cómo Rubén Darío utiliza lo que es la brevedad y el lenguaje poético para crear esas imágenes que, como quien dice, nos teletransportan al cuento y esas metáforas en lo que él, en el cuento. ¿Qué ustedes creen de esos? Yo creo que la brevedad en el cuento es notable. Darío logra transmitir una historia completa en solo unas cuantas páginas, lo que nos obliga a concentrarnos en los detalles y las palabras cuidadosamente, para entender el significado detrás de cada imagen y metáfora. Yo opino lo mismo. Además, el lenguaje poético de Darío es realmente muy impactante, ya que utiliza palabras y frases que invocan imágenes vívidas en la mente del lector, como cuando él describe el crecimiento de la col con metáforas que sugieren un renacimiento o una vida brotando de la tierra. Sí, sí. En verdad a mí me resulta también interesante, como ustedes estaban diciendo, que en un espacio tan limitado él pueda, como quien dice, expresar y adentrarnos en el cuento y entender lo que él quiere, como quien dice, expresar, que es o sea, eso del jardín, reconociendo ya el gran autor que es Darío, me he podido dar cuenta sobre esas conexiones en los cuentos y sus obras. ¿Qué tú me puedes decir de eso, Larisa, ya abundando un poquito con sus otros cuentos? Bueno, totalmente de acuerdo contigo.
Por ejemplo, en Cantos de la Vida y Esperanza, también hecho por Rubén Darío, muestra su fascinación por la naturaleza y la vida a través de una colección de poemas que celebran la vitalidad y la esperanza. Esta misma temática se refleja en El nacimiento de la col, donde Darío explora la relación entre el ser humano y la naturaleza a través del personaje del jardinero y su obsesión por el crecimiento de la planta de la col también. En ambos casos, la naturaleza se convierte en un símbolo de renovación y de resiliencia, se podría decir, invitando a reflexionar sobre nuestro papel como guardianes del medio ambiente. Yo, en verdad, estoy con Fabricio. Rubén Darío fue influenciado por el modernismo, un movimiento que desafiaba las convenciones tradicionales y buscaba una nueva forma de expresión artística, ya que con esto se reflejaba en su estilo poético, innovador y en el uso de imágenes vívidas en sus obras. Darío logra crear paisajes exóticos y emociones intensas mediante descripciones detalladas y evocadoras, dejando una impresión duradera a los lectores. Su capacidad para trascender la frontera del tiempo y el espacio ha hecho que una de sus obras fue una fuente perdurable de inspiración. Sí, en verdad. Sin duda alguna, la rica tradición literaria de Darío y su modernismo se puede decir que influyeron en su estilo único, creando obras que siguen cautivando a los lectores hoy en día, así como nos cautiva a nosotros. También debemos analizar cómo él en sus obras habla del amor, el amor por la naturaleza, se entrelazan también con los temas sociales, como son la desigualdad, la persistencia en el cuento. ¿Cómo creen ustedes que se manifiesta las conexiones en la historia, Fabricia? Bueno, yo creo que el amor del jardinero por la col, como una metáfora del amor por la naturaleza, destaca la conexión emocional y espiritual con el mundo natural. Su dedicación refleja un profundo respeto por la vida y la interdependencia entre todas las formas de vida en la tierra. Esta metáfora también resalta la importancia de la paciencia y la perseverancia en nuestra relación con la naturaleza, invitándonos a reflexionar sobre cómo podemos cultivar una conexión más profunda con el entorno natural. Claro. Además, aparte de eso, podemos ver cómo la persistencia del jardinero para hacer crecer la col refleja la lucha contra la adversidad y la desigualdad en la sociedad. Porque a pesar de los obstáculos que enfrentan, como el clima adverso o falta de recursos, él sigue adelante con determinación, en verdad. Sí. Y en verdad es interesante cómo el amor por la naturaleza puede ser visto como una forma ya de resistencia frente a las injusticias sociales, en verdad. Bueno, ya para terminar con las preguntas, ¿creen que esta conexión añade una capa más profunda en cuanto al nacimiento de col? Claro que sí, definitivamente la forma en la que el jardinero cuida de la col, a pesar de las dificultades, puede interpretarse como un acto de resistencia contra las fuerzas que ¿cómo decirlo?, que intentan oprimirlo. Sí. Es un recordatorio de la importancia de mantenerse firme en nuestras convicciones, incluso en tiempos difíciles. Además, se resalta la conexión entre la belleza y la fragilidad de la naturaleza con las realidades sociales, porque enfatizando en la necesidad de proteger el entorno natural y abogar por la justicia social, esto subraya que la Convención Ambiental no solo se trata de preservar la biodiversidad, sino también de promover la equidad social y la igualdad de oportunidades. Porque reconocer esta intersección entre naturaleza y sociedad es crucial para trabajar hacia un futuro más equitativo y sostenible para todos. Sí, en verdad, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes ya han dicho. Bueno, ya para concluir, se puede decir que hemos, como quien dice, explorado
cómo el amor por la naturaleza se entrelaza con los temas sociales, como ya antes mencionado, la persistencia, la desigualdad, ofreciendo una reflexión sobre la importancia de proteger nuestro entorno, un entorno ya natural, y luchar por la justicia social. Bueno, y así llegamos, como quien dice, al final de nuestro podcast literario. Gracias por llegar hasta aquí y poder explorar a profundidad el cuento del nacimiento de Cole. Muchísimas gracias a ustedes, Albi y Fabricia, que nos acompañaron, como que dicen los panelistas principales, en esta discusión. Y nada, muchísimas gracias.